público asistente y medio de comunicación. Bienvenidos a la sesión extraordinaria número 32, lo anterior con fundamento en el artículo 38 municipal del Estado de Sinaloa y artículo 46, fracción segunda, del Reglamento de Gobierno del Honorable Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Y para continuar con la sesión, le cedo el uso de la voz al secretario del Ayuntamiento para desahogar el primer punto del orden del día relativo a la lista de asistencia. Muy buenos días, con su venia presidenta. Iniciamos. Minerva Osuna Zavala, presidenta municipal provisional. Presente. Fabiola Osuna Patrón, síndica procuradora suplente. Ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores. Martín Ochoa López. Fabiola Torres Torres. Heriberto Reséndiz Hernández. Claudia Gabriela Luna Fernández. Giovanni Gamaliel González Altaray. Alina Quintero Morales. Yesel Yael Martínez Sotero. Wendy Liliana Barajas Cortés. Maribel Cholet Morán. Rafael Mendoza Satanay. Milay Quintero Pecán. Y Felipe Alberto Parada Valdivia. Señora Presidenta, le informo que se presentaron dos oficios de justificación de inasistencia por parte de la regidora Wendy Liliana Barajas Cortés y el regidor Felipe Alberto Parada Valdivia, por lo que le hago constar que se encuentran presentes. En la día se acaba de incorporar el regidor Yael Martínez Sotero, por lo cual contamos con 11 de los 14 integrantes del cabildo. Es cuanto. Gracias. Con base en lo anterior y continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día y habiéndose verificado la asistencia de la mayoría de los integrantes del H Cabildo Municipal, existe quórum legal. Por lo tanto, se declara formalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo número 32. En relación al tercer punto, le solicito al secretario del Ayuntamiento de lectura al orden del día. Con gusto. También comento que se está incorporando el regidor Rafael Mendoza Satanay, por lo cual contamos con 12 regidores de los 14 integrantes, que son los dos faltantes los que mandaron justificación. Continúo con la lista del orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión extraordinaria número 32. Número 3, discusión y aprobación en su caso del orden del día de la sesión. Número 4, aprobación o desaprobación en los términos de los artículos 159 de la Constitución Política y 229, fracción 4 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, al decreto 494, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa para armonizar con la Constitución Federal en materia de no reelección, nepotismo, tope presupuestario del Poder Legislativo, entre otras. Número 5, aprobación o desaprobación al decreto número 499, que adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de principios de función judicial. Número 6, aprobación o desaprobación al decreto número 509, por el que se reforman los artículos transitorios del decreto 86, por el que se reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, aprobado en fecha 18 de marzo de 2025 y publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, número 069 de fecha 6 de junio del 2026, en materia de aplazar las fechas de elección de las personas titulares de los cargos del Poder Judicial. Número 7, discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda relativa a la autorización que el Pleno otorga al tesorero municipal para que pueda llevar a cabo la condonación de multas y recargos hasta un 100% de todos aquellos contribuyentes morosos que presenten adeudos de impuestos sobre adquisición de inmuebles, esto durante un periodo de 30 días comprendiendo del 22 de junio al 20 de agosto de 2026, de conformidad con lo señalado en el cuarto párrafo artículo 49 del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. Número 8, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Ciudadana Síndica Procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores.
Está a su consideración el orden del día establecido en la convocatoria. No habiendo discusión, se procede a preguntar de manera económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Doy fe que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Conforme al punto 4 del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del ayuntamiento. En relación al punto 4 del orden del día, que se refiere a la aprobación o desaprobación al decreto número 494, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa para armonizar con la Constitución Federal en materia de no reelección, nepotismo, tope presupuestario del Poder Legislativo, entre otros. Es cuanto, Presidenta. Continuando con el desahogo del punto 4 del orden del día, se le solicita al secretario del ayuntamiento me apoye con la explicación de este decreto. Adelante, secretario. Con su venia, Presidenta, la homogeneidad es una necesidad impostergable entre ámbitos federales y las constituciones y legislaciones electorales estatales son parte de la actividad ordinaria en los ámbitos políticos y sociales. Ello es vital en función de que la consolidación de la democracia enfrenta obstáculos fuertes en los intereses de los partidos políticos locales, antes en el financiamiento de privilegios para enfrentar nuevas condiciones de equidad y competitividad electoral. Los principios de la convivencia política en la sociedad sinaloense, en este contexto, debían estar sustentados en la tolerancia, la pluralidad y la alternancia del poder, componentes que deben favorecer campañas de promoción de valores democráticos y transición política. Se debe de procurar escuchar aún más al individuo en el seno de la familia, en la escuela, en la iglesia, en las corporaciones empresariales, lo que generará una sociedad más competitiva, comprometida con el entorno y de una mayor capital social. Así también los funcionarios públicos, federales, estatales y municipales no son excepción del tipo de reglas electorales. Más bien, lejos de ser imparciales, tolerantes y plurales, realizan actividades a la vista de la ciudadanía, reprobables e inadmisibles, carentes del principio más elemental de respeto al orden jurídico y se manifiestan más cercanos a decisiones de Estado. Hay que señalar que para que funcione un sistema representativo se requiere que la sociedad tenga un mínimo de condiciones objetivas que hagan que todos los ciudadanos se encuentren en posibilidades reales de ser representantes de sus ciudadanos, o bien de escoger el conocimiento de causa a sus representantes. En cualquier caso es necesario que si la sociedad no tiene un mínimo de homogeneidad, todos los sectores del complejo social se encuentren representados, por lo menos en alguna proporción. La Constitución local, armonizada con la Constitución federal, hace posible la participación popular del régimen democrático, haciendo viable la estabilidad de un gobierno legal y legítimo, con el apoyo de las fuerzas sociales y aceptado por la opinión pública, pero capaz por su organización constitucional de sostener el gobierno que ella misma constituye. La democracia tiene por condición la limpieza electoral, la transparencia del sufragio y la imparcialidad de los órganos encargados de supervisión y realización de los procesos electorales. Asimismo, esta iniciativa de reformar político-electoral de la Constitución local tiene que ver con la regulación de la vida democrática en la entidad y en el municipio. Se vuelve, pues, de gran importancia analizar acerca de la normatividad constitucional con relación a la situación que guardan los instrumentos de participación ciudadana y funcionamiento, así como la organización de nuevos distritos electorales locales y municipales, la organización, diversidad política y social de los ayuntamientos y los cabildos. En esta propuesta se prevé que las autoridades establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, equitativa. Además, deberán garantizar la democracia participativa a fin de que los ciudadanos puedan incidir en las decisiones públicas en función pública. Es cuanto, Presidente. Ciudadana síndica procuradora, ciudadanas y ciudadanos regidoras y regidores, está a su consideración el decreto establecido en este punto. Adelante, regidora Maribel Cholet. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos, Presidenta, Síndica Procuradora, Secretario
regidoras y regidores, medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Aprovecho este espacio para reconocer la importancia de combatir el nepotismo, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Es hoy por hoy un deber, pero sobre todo una demanda de la sociedad. Sin embargo, también considero importante y necesario resaltar y advertir que la eliminación de la reelección inmediata plantea retos importantes para nuestro sistema democrático. No fue casual el que se hubiera determinado que la reelección fuera una práctica democrática en nuestro país. Y para muestra un botón, ¿por qué la importancia de la profesionalización en el quehacer de la política, pero sobre todo en la parte política administrativa? Porque el ciudadano tiene la oportunidad de elegir y de reelegir a todos aquellos que hayan dado resultados positivos, no que hayan generado desorden, desastre político y administrativo y luego vayan a la búsqueda de un espacio. Ahí está la sociedad, ahí está la ciudadanía, que es la máxima en el voto directo. Eliminarla de manera absoluta corre el riesgo de debilitar la profesionalización de los gobiernos y de fortalecer, en cambio, la dependencia de las dirigencias partidistas en la definición de candidaturas. Creo en la renovación política y en el relevo generacional, pero también en el derecho de las y los ciudadanos a decidir libremente si desean dar continuidad a un proyecto que haya dado resultados. Por ello, celebro las medidas encaminadas a evitar la conformación de dinastías políticas y el uso patrimonialista del poder público. Sin embargo, dejo constancia de mi reserva respecto de aquellas disposiciones que puedan limitar la rendición de cuentas democrática y la consolidación de gobiernos eficaces y profesionales que tengan al frente profesionales también en la administración pública. Porque la democracia se fortalece cuando se combate el abuso de poder, pero también cuando se respeta plenamente el derecho de la ciudadanía a decidir quién debe representarla. Es cuanto, Presidenta. Gracias. ¿Alguna aportación más? No habiendo más intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por mayoría de los presentes. Unanimidad de los presentes. Usted cree que el punto cuarto del orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Conforme al punto quinto del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del ayuntamiento. En relación al punto quinto del orden del día, que se refiere a la aprobación o desaprobación al decreto número 499, que adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de principios de la función judicial. Es cuanto, presidente. Continuando con el desahogo del punto quinto del orden del día, se le solicita nuevamente al secretario del ayuntamiento me apoye con la explicación de este decreto. Adelante, secretario. Con gusto y con su venia, presidenta. Los derechos humanos son atributos inherentes a toda persona por la condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social. Sus características son universales porque son inherentes a todas las personas, irrenunciables porque no se puede trasladar a otra persona ni renunciar a ellas, indivisibles, se relacionan unos con otros. Cabe decir la importancia del reconocimiento de derechos de igualdad entre hombres y mujeres y el principio de no discriminación por motivo de sexo en distintos instrumentos internacionales. Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres
se da no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender que la vida de mujeres y hombres puedan modificarse en medida de que está naturalmente determinada. Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto en la vida de las mujeres como en los hombres y la relación que se da entre ambos. Eso es cuatro. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el decreto establecido en este punto. No habiendo intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Desde que el punto quinto del orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Conforme al sexto punto del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del ayuntamiento. En relación al punto sexto del orden del día, que se refiere a la aprobación o desaprobación del decreto número 509, por el que se reforman los artículos transitorios del decreto número 86, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de aplazar la fecha de elección de las personas titulares de los cargos del Poder Judicial. Es cuanto, presidente. Continuando con el desahogo del punto sexto del orden del día, se le solicita de nueva cuenta al secretario del ayuntamiento me apoye con la explicación de este decreto. Adelante, secretario. Gusto, presidenta. Por este decreto, la votación de jueces, magistrados y ministros se pospone del 2027 para efectuarse el primer domingo de junio de 2028. Como consecuencia, los actuales jueces, magistrados y ministros que debían concluir el periodo 2027 permanecerán en funciones hasta 2028. La intención de mover los comicios a 2028 tiene como objetivo evitar la saturación de las boletas. A la experiencia de la primera elección judicial 2025, el gobierno busca rediseñar las boletas electorales para que sean más sencillas y elegibles para la ciudadanía, reduciendo la enorme cantidad de candidaturas simultáneas. Es cuanto. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el decreto establecido en este punto. Adelante, regidora Maribel Chole. ¿Cómo disfruto? Si no fuera por estos días de sesión, qué aburrido sería nuestro trabajo, porque es muy poco el entendimiento, el diálogo, la reciprocidad en la comunicación. Es terrible en un ámbito de políticos que no son políticos, que no saben hacer política y que tienen una carencia tremenda de oficio también. Desde el Partido Revolucionario Institucional se reconoce la importancia de brindar certeza jurídica y condiciones adecuadas para cualquier reforma institucional de gran magnitud. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el hecho de modificar esta reforma apenas unos meses después de su aprobación deja en evidencia que las deficiencias de planeación y las advertencias que desde un inicio realizaron especialistas, organismos electorales y diversas fuerzas políticas realizaron en todos y cada uno de los debates. La pregunta es inevitable. Si la reforma judicial era tan sólida y estaba lista para transformar la justicia en nuestro país, ¿por qué hoy necesita ser corregida y lanzan una propuesta nuevamente? La respuesta parece clara. Porque se impulsó una reforma de enormes dimensiones sin el consenso, la planeación y el análisis técnico que una modificación de esta naturaleza exigía. La justicia no puede construirse sobre la improvisación ni sobre cambios constantes al diseño constitucional. Las instituciones requieren estabilidad, reglas claras y visión de Estado, y los cambios
requieren siempre el diálogo y el consenso. Como regidora del PRI, sostengo que el verdadero riesgo de esta reforma no es únicamente su complejidad operativa o presupuestal. El mayor riesgo es la posible politización del Poder Judicial y el debilitamiento de su independencia, como ya se está viviendo en este país. Este país hoy toma como rehenes a los políticos y hace presos políticos las posiciones incómodas bajo el manto de impunidad que cubre a los innombrables, porque son de alto conocimiento para todas y para todos. Y el Poder Judicial se puso a la orden y de rodillas al Estado. Los jueces no deben de convertirse en actores de campañas políticas, ni la impartición de justicia puede quedar sujeta a dinámicas de movilización electoral. El Poder Judicial debe servir para proteger derechos, resolver conflictos y actuar como límite frente al poder, no para responder a intereses coyunturales o mayorías momentáneas, transitorias. Por ello, les pregunto, ¿de verdad estas modificaciones van a fortalecer la justicia o están tratando de rescatar una reforma que solo vino a complicar más los problemas que prometió resolver? Esta modificación confirma que las advertencias realizadas desde la oposición no fueron infundadas. Por ello, adelanto mi voto en contra de este dictamen. Segura estoy que dirán, esto es de trámite, porque es una palabra que les gusta mucho aquí en Pasillos utilizar, firma, porque esto es de trámite. Y por cierto, somos de los últimos municipios en sesionar al respecto de estos temas, cuando solamente quedaban 3 municipios, por cierto, muy chiquitos, y la importancia tan grande que tiene Mazatlán como el segundo municipio política y electoralmente no se le ha dado, y hasta el día de hoy, ya en el límite, cuando ya es intrascendente, porque ya se vio el resultado del resto de los municipios, hoy es sometida. Sin embargo, lo único que no podrán cambiar y lo único que jamás van a poder evitar es que estos temas tengan vital importancia y relevancia para el debate, para las conciencias que la colectividad de una ciudadanía merece estar informada. Pues desde el Cabildo de Mazatlán, la regidora Maribel Cholet Morán hará uso de este espacio y hará siempre que se use esta voz para poner el contexto de lo que los ciudadanos exigen y de lo que los ciudadanos demandan. Porque las reformas bien hechas corrigen problemas y las reformas mal diseñadas terminan corrigiéndose a sí mismas. Es cuanto, Presidenta. Gracias por su intervención. ¿Alguien más quiere comentar? Regidora Milay. Adelante, regidora. Coincido con la regidora Maribel Cholet. Es preocupante que una reforma constitucional aprobada apenas hace unos meses hoy tenga que ser modificada nuevamente. Esto abre cuestionamientos sobre la calidad del trabajo legislativo realizado. Se aprobó con deficiencias técnicas, sin un análisis suficiente o responde ahora a nuevas circunstancias de carácter político. Las reformas constitucionales no deben de hacerse por ensayo y error ni adecuarse a las coyunturas políticas del momento. La Constitución debe brindar certeza, estabilidad y seguridad jurídica a las instituciones y a la ciudadanía. Cuando una reforma recién aprobada requiere ser modificada de inmediato, es válido argumentarse, preguntarse si hubo una planeación deficiente o si las decisiones están obedeciendo más a intereses políticos que al interés público. Esa incertidumbre debilita la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Movimiento Ciudadano considera que antes de seguir reformando la Constitución debe explicarse con claridad
¿Por qué la reforma anterior resultó insuficiente? ¿Y cuál es la justificación técnica, jurídica y social de este nuevo cambio? Mientras no exista esa certeza, nuestro voto será en contra. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Algún comentario? No habiendo más intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. 10 votos a favor, en contra, 2 votos en contra, abstenciones, ninguna. Se aprueba por mayoría. Entonces, que el punto sexto del orden del día fue aprobado por mayoría. Gracias, secretario. Conforme al punto séptimo del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del ayuntamiento. En relación al punto séptimo del orden del día, se refiere el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a llevar a cabo la condonación de las multas y recargos hasta el 100% a todos aquellos contribuyentes morosos que presenten adeudos del ISAI. Esto durante un periodo correspondiente del día 22 de julio al 20 de agosto de 2026. Es cuanto, presidente. Continuando con el desahogo del punto séptimo del orden del día, solicito al regidor Yeser Yael Martínez Otero, coordinador de la Comisión de Hacienda, proceda a dar lectura al dictamen. Adelante, regidor. Muchas gracias, presidenta. Saludo a mis compañeros del Cabildo, a las personas que nos acompañan, a los medios y a quienes también nos sintonizan por las distintas plataformas. Consuene, presidenta, dictamen que presenta la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, relativo a la autorización que este otorgue al Tesorero Municipal para que pueda llevar a cabo la condonación de multas y recargos hasta el 100% a todos aquellos contribuyentes morosos que presenten adeudos del impuesto sobre adquisición de inmuebles, ISAI. Esto durante un periodo de 30 días comprendido del 22 de julio al 20 de agosto de 2026. De conformidad con lo señalado en el artículo 4 del párrafo del artículo 49 del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. Presidente, quiero solicitarle por su conducto al Pleno del H. Cabildo Municipal tenga bien aprobar la dispensa de lectura de los considerandos para remitirme únicamente al resolutivo del dictamen. Lo anterior en virtud de que todos los integrantes de este cuerpo en inicio cuentan con tal documento. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores. Está a su consideración la propuesta del regidor Yeser Yael Martínez Otero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Adelante, regidor. Gracias, presidenta. Resuelve. Primero, se autoriza por parte del Pleno del H. Ayuntamiento al Tesorero Municipal para que pueda llevar a cabo la condonación de las multas y recargos hasta el 100% a todos aquellos contribuyentes municipales que presenten adeudos en el impuesto sobre adquisiciones de inmuebles ISAI. Segundo, en caso de autorizarse el punto anterior, dicha condonación de multas y recargos estará vigente durante el periodo de 30 días comprendido del 22 de julio al 20 de agosto de 2026, de conformidad con lo señalado en el artículo 4 del párrafo del artículo 49 del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. Es cuanto, presidenta. Gracias, regidor. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores. Está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba con 11 votos a favor, en contra, abstenciones, una abstención. Se aprueba por mayoría. Entonces, que el punto séptimo del orden del día fue aprobado por mayoría. Conforme al punto octavo del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión, se declara formalmente clausurada la sesión a las 10:33 de la mañana